El doctor William Acosta es médico endocrinólogo en el Hospital Bozán de Esquito. Es docente en morfofunción endocrino en la Universidad Católica del Ecuador. Es docente de endocrinología de la de la Universidad Central del Ecuador. Es médico tratante endocrinólogo en el Hospital Eugenio Espejo y Bozán de Esquito. Trabajó en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Realizó sus estudios en diabetología en la Universidad Católica de Uruguay. Es médico graduado por parte de la Universidad Central del Ecuador. Realizó sus estudios de endocrinología y metabolismo en la Universidad de la República, y estudió medicina general en la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy el doctor William Acosta nos va a acompañar con el tema insulina, pasado, presente y futuro, insulinización oportuna. Muchas gracias, doctor Acosta. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a dar una charla que en realidad también fue diferida de algo que teníamos que hablar el día de ayer, pero por un motivo personal de último momento tuvimos que cambiar la charla para hoy. Durante los próximos 30 minutos vamos a hablar de insulinización oportuna en el manejo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuándo tiene indicación? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y cómo se realiza? La insulinoterapia, yo la aprendí en el posgrado de endocrino y en el posgrado de diabetes, pero recuerdo mucho la frase de la directora del posgrado de diabetes de allá en Uruguay, que sabía decir que la insulinoterapia es como hacer sopa, ¿no? Todos hemos comido sopas ricas, hechas por chefs profesionales, y hemos comido sopas hechas en casa, digamos. Ambas nos alimentan, la una será más rica, la otra será menos rica, pero todas nos alimentan, ¿no? La insulina es igual, hay diferentes estrategias terapéuticas para crear un plan de insulinoterapia. La cuestión es darla cuando se tiene que dar y seguir algunas reglas, ¿no? No hacemos sopa de pollo con carne de cerdo, ¿no? No hacemos sopa en general, salvo alguna excepción rara, con azúcar, sino con sal. Y esa es la idea. Y normalmente no comemos la sopa como un refrigerio de la mitad de la mañana, es decir, tiene sus ingredientes, tiene sus normas, tiene sus reglas la insulinoterapia, pero existen diferentes formas de aplicarlo y aquí eso es de lo que vamos a hablar. Hace poco, un mes, un día más, recordamos el Día Mundial de la Diabetes por el nacimiento de Frederick Banting, que es uno de los dos inventores de la insulina junto con Best. Y ya estamos hablando de 100 años del descubrimiento de la insulina. Es el medicamento más antiguo que existe para la diabetes, pero como todo lo antiguo le conocemos los defectos y las virtudes. Y claro, nos acordamos más de los defectos y nos olvidamos de las virtudes. Yo he dado charlas de diabetes y de otros temas para casi todas las casas farmacéuticas que tienen que ver con la endocrinología. Sin embargo, ustedes podrán ver que la charla, el fundamento detrás está basado en la mejor evidencia científica disponible y todas o casi todas las diapositivas, salvo alguna excepción clara, tienen su referencia bibliográfica totalmente explícita, de manera que ustedes pueden corroborar lo que digo en esta presentación en la referencia bibliográfica básica. Les quiero contar la historia clínica de una paciente, de doña María, de 54 años, que tiene diabetes hace 18 años, está en tratamiento con 2 antidiabéticos orales, está recibiendo metformina a dosis terapéutica y gliclazida a dosis casi máxima, no es la dosis máxima de gliclazida que es 120 miligramos, pero aunque saliéndome un poquito del tema, gliclazida más allá de 60 miligramos día no suele ser demasiado más efectiva, es decir, puede reducir un 0.2, un 0.2 más de hemoglobina glucosilada, que no suele ser clínicamente relevante. Tiene una hemoglobina glucosilada de 8.5, así que si yo le subo gliclazida a 120, le reduciré 8.3. Sin embargo, la meta menos estricta de control glucémico es menos de 8, de manera de que estoy, por decirlo menos, bastante lejos de la meta de control glucémico. Entonces, primero hago esta identificación. Doña María, está en tratamiento para su diabetes, tiene diabetes y su tratamiento no es suficiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llevarle a la meta? Una hemoglobina glucosilada menor de 8 o idealmente incluso menor que 7. Y tengo varias opciones. Y vamos a explorar cuáles son las opciones válidas, cuál es la opción válida. Pero antes de hablar de insulina, ¿por qué tenemos que hablar de diabetes? ¿Por qué los médicos no endocrinólogos, los médicos no diabetólogos tienen que saber diabetes, tienen que saber insulinizar?
Primero, porque es una patología frecuente. La diabetes, se estima que el 7% de la población ecuatoriana tiene diabetes, considerando además de que por cada persona que sabe que tiene diabetes, hay otra persona que tiene esta enfermedad y simplemente no lo sabe, ¿ya? Entonces, es una enfermedad frecuente. Luego, el problema de la diabetes no es tener el azúcar alto en la sangre. Tener el azúcar alto en la sangre, yo suelo decir, es el menor de los problemas. El mayor de los problemas es que este azúcar alto en la sangre es la primera causa de ceguera, la retinopatía diabética, es la primera causa de insuficiencia renal que requiere terapia de sustitución o diálisis en el mundo, causa de todo tipo de neuropatías, la más frecuente la sensitivo motor asimétrico distal de miembros inferiores, que es la etiología subyacente del pie diabético, y esto termina en amputaciones. La diabetes deja ciego, en diálisis amputado. Daña esencialmente las paredes arteriales, sistémicas, todas las paredes arteriales, daña el hígado, daña los pulmones, aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica. Los pacientes con diabetes tienen cardiopatía isquémica que en general es más frecuente y más severa. De hecho, los pacientes con diabetes habitualmente no se mueren de la hiperglucemia per se, sino que se mueren de patología cardiovascular, se mueren infartados. Aumenta el riesgo de arteriopatía obstructiva crónica y esto termina o coadyuva en lo del pie diabético que terminará en amputaciones y en claudicación intermitente dolorosa. Aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular o de accidente cerebrovascular. También los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de cáncer. Esta hiperglucemia, este azúcar alto en la sangre, es destructivo, por decirlo menos. Es destructivo, le discapacita al paciente. Esta discapacidad, especialmente la atribuible completamente a diabetes, como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, son más frecuentes y más severos cuanto más tiempo el paciente está expuesto a la hiperglucemia, cuanto más tiempo tiene la glucosa alta y no intervenimos y no controlamos, y mientras más alto es este azúcar. Y esto lo aprendimos de estudios ya tradicionales como el DCCT, que es uno de los pilares del conocimiento que tenemos actualmente acerca de diabetes. Finalmente, no solo es una enfermedad frecuente, no solo es una enfermedad discapacitante, la diabetes es una enfermedad mortal. Tradicionalmente, o hasta antes de la pandemia, era la segunda causa de muerte en nuestro país. Ahora, si es que sumamos los COVID confirmados con sospechosos, esto sería la primera causa. La segunda sería la cardiopatía isquémica y la tercera sería la diabetes mellitus. Es una causa frecuente de muerte en nuestro país. Y además vean esto, el concepto que lo aprendimos en la pandemia, el concepto de exceso de muerte, ¿no? Habitualmente hasta el 2019, se morían 4.900 personas por diabetes. En el 2020 murieron casi 8.000 personas por diabetes. Este exceso de muerte, estos 2.900 personas adicionales que murieron porque tenían diabetes y muy seguramente les dio COVID. Y este COVID fue más severo y más mortal y terminó matando a estos pacientes, puesto que tenían diabetes. Entonces estamos hablando de una enfermedad frecuente, de una enfermedad discapacitante y finalmente de una enfermedad mortal. Es conocido también o conocemos también que la reducción de la glucosa, el control glucémico, disminuye el riesgo de complicaciones microvasculares, disminuye el riesgo de retinopatía y de nefropatía, pero en la cardiopatía isquémica puede ser un poco más difícil. Recuerden que la diabetes deja ciegos, en diálisis amputados y mata. Cuando yo bajo la glucosa en sangre, evito que se quede ciego, en diálisis amputado, pero la cardiopatía isquémica no mejora demasiado. Y en términos habituales, la mortalidad tampoco. Los pacientes igual se mueren. Y por supuesto que es importante que mi paciente con diabetes no se quede ciego en diálisis o amputado, pero también quiero que viva, ¿ya? Luego descubrimos que en realidad el control glucémico estricto también puede ser beneficioso en términos de mortalidad cuando uno lo hace en conjunto con otras estrategias terapéuticas, ¿ya? En conjunto con otras estrategias terapéuticas. El control glucémico solo, el control de la glucemia es muy bueno para evitar la nefropatía, por ejemplo, eso es conocido de hace muchos años.
no es tan bueno por sí solo en el control de las patologías cardíacas o cardiovasculares, ni de la causa de muerte total, porque para evitar que mi paciente con diabetes se muera, tengo que hacer un tratamiento integral. Y el tratamiento integral es el control de la glucosa, el control de la presión arterial y el control de los lípidos dando estatinas o combinaciones de estatinas con ezetimiba. Entonces, cuando yo quiero impactar, cuando yo quiero que mi paciente viva bien y viva, entonces no solo tengo que tratarle la glucosa, sino que también tengo que tratarle, por supuesto, la hipertensión y darle estatinas y estatinas asociadas a ezetimiba. El control glucémico también puede lograr reducir las complicaciones cardiovasculares, pero dependiendo del tratamiento que se emplea, dependiendo de qué utilizo para controlar la glucosa. Los nuevos estudios nos han demostrado que ciertos agentes como empaglifosina y dapaglifosina, en el grupo de las glifosinas, y los los agonistas del receptor de GLP-1, como liraglutide, lixisenatide, podrían disminuir la mortalidad también en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Los pacientes que ya se infartaron y yo le doy glifosinas, o le doy, ahorita tenemos solo lixisenatide, y también tenemos dulaglutide, disminuirá la mortalidad, pero solo en los pacientes que han tenido infartos previos. El concepto del manejo global del paciente con diabetes, entonces, involucra dar un tratamiento prácticamente individualizado, que escapa el foco de esta charla, pero de que no quiero perderme o no quiero pasarme sin decirles que el control de la diabetes va por la diabetes, la hipertensión y también la dislipemia. Las guías de tratamiento de la diabetes difieren un poco unas de otras, pero en términos generales todos dicen más o menos lo mismo. No son demasiado diferentes las unas guías de las otras. Esta es la guía como más universal en el tratamiento de la diabetes, que es la guía conjunta de la Asociación Americana de Diabetes con el Grupo Europeo para el Estudio de Diabetes. En realidad, ambas asociaciones, la americana y la europea, tienen dos guías separadas para el manejo de diabetes, pero se ponen de acuerdo para la parte de tratamiento. Recuerden que una enfermedad no solo es tratamiento, una enfermedad es diagnóstico, una enfermedad es medidas no farmacológicas, en fin. Pero para la parte de tratamiento, ADA, americanos, y ASD, europeos, se ponen de acuerdo y sacan esta guía de manejo conjunto de la diabetes, que es una guía relativamente complicada de entender porque tiene muchas posibilidades de manejo, tiene muchas estrategias terapéuticas y eso puede, digamos, como que complicar un poco el panorama de tratamiento. La lógica de todas las guías, como ADA y ASD, o como la guía latinoamericana, o como la guía ecuatoriana, es un tratamiento escalonado, en el cual todos los pacientes tienen que someterse a cambios en el estilo de vida, idealmente dirigidos por nutricionista. En realidad, yo que ejerzo la endocrinología, aunque tengo un conocimiento bueno sobre el manejo nutricional de los pacientes con diabetes, en términos generales lo que yo hago es solo derivar a mis pacientes a nutrición, y creo que es el manejo estándar, creo que es lo mejor. Que el manejo de los cambios en el estilo de vida, de dieta y ejercicio, se los haga por un nutricionista. La guía ecuatoriana y la mayoría de guías dicen que además todos los pacientes deberían someterse a monoterapia oral con metformina desde el diagnóstico. Cuando esta estrategia terapéutica combinada no es suficiente y mi paciente no llega a metas, hago combinaciones orales, como la que venía recibiendo doña María. Metformina, dosis terapéutica, y una sulfonilurea es una opción. Pero ¿qué sucede en el caso de doña María, que a pesar de la terapia combinada no llega a sus metas de control glucémico? Hay que hacer una combinación de antidiabéticos orales con insulina y luego estrategias de insulinoterapia combinada en múltiples dosis, varias inyecciones de insulina. Esta estrategia, que es el estándar, tiene algunos problemitas que siempre llevan a discusiones, a altas discusiones entre los que escriben las guías mismo. Cuando un paciente se somete a monoterapia, a metformina solo, logramos reducir la glucosa y luego hay un evento que se llama falla secundaria. La falla secundaria es que el medicamento funcionaba y falló.
estaba bien controlado, se logró un buen control glucémico, llegó a la meta más estricta que es menor del 7%, pero luego falló y otra vez volvió a subir la glucosa y luego le doy una terapia doble y otra vez le disminuyó la glucosa y luego otra vez sube y le doy triple terapia hasta que llegó a insulina. Estos periodos en el cual el paciente está expuesto a la hiperglucemia, que deberían ser los periodos más cortos posibles, porque en este momento, en estos tiempos que tiene la hemoglobina glucosilada por encima de 8, es cuando se están deteriorando los ojos, los riñones, los pies y estamos aumentando el riesgo de muerte. Estrategias más agresivas indican de ser agresivo utilizando intervenciones tempranas que desde la primera falla secundaria ya empleen insulinoterapia, por ejemplo. Es una estrategia besada y en términos generales no es lo que suelen recomendar las guías. Lo que las guías recomiendan es el manejo escalonado que les había explicado, pero teniendo cuidado de que estos momentos, estos tiempos de hiperglucemia sean cortos, no sean prolongados. Y tan pronto como mi paciente esté elevándose por encima de 8, entonces yo intervenga, de manera de que se mantenga como máximo 8 y luego reducirlo a menos de 8 e idealmente, como les había contado antes. Yo soy coautor de la guía de diabetes mellitus tipo 2 del Ministerio de Salud Pública, ya lleva 4 o 5 años, va a cumplir ya en enero de que fue lanzada. Y la guía intenta ser simple en realidad. Es lo que intenta hacer, no dar demasiadas opciones terapéuticas. Yo que hago endocrinología y veo todos los días pacientes con diabetes, puede ser que me acuerde de todas las estrategias terapéuticas como las que estábamos viendo acá. Pero un médico no endocrinólogo que verá pacientes y verá muchos pacientes con diabetes, probablemente le sea más difícil. Y yo creería que la guía de diabetes del ministerio, aunque tiene varias opciones terapéuticas, igual suele ser complicado. Entonces, intentamos simplificar. La lógica es, todo paciente con diabetes que se somete a cambios en el estilo de vida y metformina, si luego tiene más de 8 de hemoglobina glucosilada, debe someterse a un segundo tratamiento con un segundo antidiabético oral. La guía y el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos dice que la segunda es gliclazida, ¿ya? Gliclazida es relativamente fácil de prescribir, se empieza normalmente con 30 miligramos QD y se escala a 60 miligramos. Si es que no llega a mis metas terapéuticas en 3 meses, no 3 años, no, ahora sí voy a seguir el tratamiento, doctor, no me ponga insulina. Si no llega en 3 meses, entonces tengo que utilizar insulinoterapia. Tengo que utilizar insulinoterapia para lograr un buen control glucémico. Porque ese tiempo que yo estoy permitiendo que mi paciente esté por encima de 8, de hecho, ese tiempo que permito que mi paciente esté por encima de 7, es el tiempo que yo estoy dejándole paso libre a la ceguera, a la insuficiencia renal, a las amputaciones. De hecho, tanto la guía del Ministerio de Salud Pública como ADA o como cualquier guía que ustedes lean, dice que una hemoglobina glucosilada mayor a un 9% en cualquier momento, al diagnóstico, cuando está con monoterapia con metformina sola o cuando está con metformina más sulfonilureas, cualquier momento que ustedes vean una hemoglobina glucosilada más que 9 es indicación de insulinoterapia. Esto se debe a que no hay combinación, no hay doble ni triple terapia que logre bajar de más de 9, de 9.1, digamos, a menos de 7, que es el objetivo de control glucémico estándar. Entonces, al no haber terapia potente que baje esos 2 puntos, la única posibilidad es el uso de insulinoterapia. Y este es el escenario en el que me voy a centrar en esta charla. Yo les recuerdo que cada vez que comemos una comida mixta, una combinación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos simples o complejos, los carbohidratos simples del azúcar, los complejos del arroz, las papas, las cosas hechas con harina, todas pasan a la sangre como glucosa. La glucosa entra a la sangre y estimula en las células beta pancreáticas la producción y liberación de insulina. La insulina actúa uniéndose a su receptor. Todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para insulina y cuando la insulina está unida al receptor se abren unos canales que se llaman GLUT y permiten la entrada de glucosa a las células. Eso es lo que hace la insulina. ¿Qué sucede en el paciente con diabetes mellitus tipo 2? Existen 11 fenómenos fisiopatológicos, pero probablemente el más importante, el que más peso tiene, es la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Hay el receptor,
hay la insulina activa el receptor, pero la puerta no se abre, pero el receptor GLUT2 no se abre y por tanto la glucosa no entra en las células. Esto es lo que se conoce como resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es que hay insulina, se une al receptor, pero este receptor no activa la entrada de glucosa a las células. Si la glucosa no entra en las células, entonces se queda en la sangre. Y esto es hiperglucemia y esto es diabetes. ¿Qué es lo que hacemos con el tratamiento con insulinoterapia? Si es que nosotros tenemos una célula, como has dicho, cualquiera de las células de nuestro cuerpo no tiene pues un solo receptor para insulina, tiene varios. Imaginémonos esta célula con dos receptores. El uno está resistente y el otro todavía funciona, le decimos del otro todavía es sensible. Una molécula de insulina se ocupará en este receptor que no funciona, pero si le inyectamos insulina, si le ponemos insulina a nuestro paciente, va a llegar a ocupar los receptores sensibles que sí abrirán o permitirán el paso de glucosa a las células. La lógica de la insulinoterapia es que la resistencia a la insulina se puede vencer con más insulina, con hiperinsulinemia compensadora. De hecho, es lo que sucede en el cuerpo de todos los pacientes con diabetes al comienzo. Antes de desarrollar diabetes, tienen receptores resistentes, tienen resistencia a la insulina, pero generan hiperinsulinemia compensadora que reclutará otros receptores y que permitirá el ingreso de glucosa a nuestras células. ¿Cuál es el problema? Que la insulina es todopoderosa y puede bajar demasiado la glucosa en sangre. Y la hipoglucemia es un problema gravísimo que puede ser incluso mortal, Y todos los pacientes que han tenido una hipoglucemia tienen miedo de volver a tenerla. Y todos los pacientes, los médicos también, que hemos atendido pacientes con diabetes y hemos visto vivir un paciente con hipoglucemia, pues le tenemos miedo. Sin embargo, de lo cual lo que hacemos es disminuir el riesgo de estas hipoglucemias utilizando estrategias terapéuticas con insulina que sean medidas, que sean trajes a la medida, que permitan el control glucémico y eviten las hipoglucemias. Como les había dicho al comienzo de la charla, estamos celebrando los 100 años de la utilización de la insulina y lo que lo que ha hecho la ciencia en estos 100 años es crear insulinas que disminuyan este riesgo de hipoglucemia. ¿Cómo hacemos que la insulina disminuya, que las nuevas insulinas disminuyan el riesgo de hipoglucemia? Para eso primero tenemos que tener un concepto claro que es la variabilidad glucémica. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí todos los días. Doctor, me medí un día la glucosa y me dio 193. Y el otro día me midió y me dio 180. ¿Por qué varía? ¿Por qué es así? ¿Por qué es diferente? Sí sé lo mismo. Porque la glucosa es una variable biológica. Varía. No es constante. Cuando yo mido 185 en la mañana y luego vuelvo a medirla en la tarde, me va a dar otro valor porque es variable. Es variable. Y cuando utilizo insulina, esta variación o esta variabilidad puede ser peor, empeora la variabilidad, las insulinas, sobre todo las insulinas antiguas. Las insulinas modernas lo que intentan es disminuir esta variabilidad. NPH, que es una de las dos insulinas junto con cristalina más antigua que tenemos para manejar la diabetes, que tenemos actualmente para manejar la diabetes, por ejemplo, tiene efecto incluso solo de 10 a 12 horas. Y luego otra vez vuelve a subir la glucosa en sangre. Las nuevas insulinas lo que intentan hacer es mantener al paciente dentro de un rango y disminuir la variabilidad. No solo bajar la glucosa en sangre, porque aquí está claro que está alta, un ratito en un día quizás esté normal, pero la lógica es que casi todo o todo el tiempo esté dentro de un rango establecido que evite las complicaciones crónicas de la diabetes y que no le exponga al paciente demasiadas hipoglucemias. Los nuevos análogos de insulina, como insulina glargina U300 y de Gludec, que son las nuevas insulinas, disminuyen esta variabilidad. Y vemos que además nos ofrecen un perfil de duración mayor que nos permite también evitar o disminuir esta variabilidad. La lógica de los análogos de insulina es disminuir el riesgo de hipoglucemias porque disminuyen la variabilidad y hacen un efecto más predecible. Entonces, ya sabemos cuándo aplicar insulina. Cuando mi paciente está con 2 antidiabéticos orales a dosis máxima, esto es metformina 2000 a 2550 miligramos al día,
gliclazida 60 miligramos al día o cualquiera de los otros antidiabéticos orales a dosis máxima, que de hecho es la dosis estándar normalmente, por ejemplo, linagliptina 5 miligramos por día, vildagliptina 100 miligramos por día, y así sucesivamente. Y mi paciente está por encima de la meta, tiene más de 8 de hemoglobina glucosilada, tiene indicación de insulinoterapia. O en cualquier momento, si mi paciente tiene más del 9% de hemoglobina glucosilada, tiene indicación de insulinoterapia. Si bien se puede hacer insulinoterapia con NPH, de hecho es la forma más fácil, hay que tener en cuenta que hay ciertas personas que si ya hicieron hipoglucemia o tienen alto riesgo de desarrollarla, deberían ir con análogos de insulina. Y los pacientes que no tenían este antecedente, de todas formas les va a ir mucho mejor, tendrán menos riesgo de hipoglucemia, utilizando los análogos como insulina glargina U100, U300 o degludec, menos riesgo de hipoglucemias y por tanto mayor posibilidad de llegar a nuestras metas por menor variabilidad. Cuando nosotros utilizamos estos análogos de insulina, disminuimos el riesgo de hipoglucemia en todos nuestros pacientes que se someten a análogos de insulina, y la hipoglucemia es todavía menor cuando uno utiliza análogos de insulina de segunda generación. Los de primera generación son glargina U100 y de Temir. Los de segunda generación son glargina U300 y de degludec. Y como hace menos hipoglucemias, puedo llegar a un mejor control glucémico y con los nuevos análogos hay hemoglobinas glucosiladas mucho más bajas. ¿Cómo aplico todo este concepto teórico en un paciente en particular? ¿Cómo aplico toda esta lógica en un paciente en particular? La guía de diabetes mellitus tipo 2 nos da un camino de cómo se puede hacer una insulinoterapia adecuada. Las reglas para insulinoterapia que les voy a explicar son igual para NPH, para glargina U100, para glargina U300, para degludec, para detemir, para cualquier tipo de insulina. Cuando yo pienso en un carro, y si ustedes tienen un carro saben que no solo es el carro, es por lo menos la gasolina, ni que hablar de los cambios de aceite, ni que hablar del mecánico, de los choques, pero por lo menos carro, gasolina. Cuando ustedes piensan en insulina, tienes que pensar en insulina y control de glucosa capilar. No es posible insulinizar, no se puede sin control de glucosa capilar. Primero, porque la dosis de insulina es titulable. Cada persona con diabetes requiere una dosis diferente de insulina. Y una misma persona puede requerir una dosis en un momento en la vida, otra dosis en otro momento en la vida. Titulable la dosis de insulina. Y segundo, aunque utilice los análogos de acción prolongada, glargina 300 o degludec, de todas formas puede hacer hipoglucemias. ¿Y cómo sé si mi paciente está haciendo hipoglucemias? Midiéndole la glucosa. Entonces, insulina es igual a automonitoreo. Y de hecho, como ustedes van a ver, la dosis de insulina que un paciente requiere necesita, o sea, no hay otra forma de saberla si no es con los controles de glucosa capilar. Insulina en la pH se debe administrar en la noche antes de acostarse a dormir, cuando se utiliza una estrategia de una sola dosis, que es lo que les voy a enseñar ahora. Glargina U100, glargina U300 y degludec siempre se utiliza una sola dosis. Esta puede ser a cualquier hora del día. Actualmente también tenemos la combinación de glargina U100 con lixisenatide, que también se aplica una vez al día. Normalmente recomiendan que antes del almuerzo. Entonces, el horario es lo único diferente. NPH antes de dormir, glargina U100 más lixisenatide solicua antes del almuerzo, glargina U100, esto es Lantus o se me escapa el nombre de la insulina de Lilly, que ahora es de medicamenta, bueno, glargina U100, glargina U300 en cualquier horario del día, esto es Toujeo, y degludec, que es Tresiba, una vez al día en cualquier horario. Con estos horarios de administración, yo aplico la insulina y empiezo normalmente con una dosis baja. 8 unidades de insulina. Tienen un segundito que aquí hay un problemita en esta diapositiva. Permítanme un segundito para solucionar este problema. Ya. Entonces, yo empiezo con una dosis baja de insulina que suele ser más o menos estándar. 8 unidades de insulina por día. Insisto, NPH antes de acostarnos a dormir, insulina glargina con lixisenatide, solicua antes del almuerzo y las otras en cualquier horario, pero siempre a la misma hora. Y hago controles de glucosa capilar antes del desayuno. Mi primera meta es que mi paciente amanezca bien, porque si mi paciente empieza bien el día, se puede mantener bien el resto del día.
Si empieza con hiperglucemia, o peor aún, si empieza con hipoglucemia, pues todo el día le va a ir mal. Para hacer un día bien, hay que empezar bien el día. Esa es la lógica. Me establezco una meta. Esta meta es habitualmente entre 100 y 180 y puedo tener pacientes entre 100 y 140. Utilizando la regla del 2x2, hago 2 controles de glucosa capilar en 2 días consecutivos. Entonces mido antes del desayuno y antes del desayuno. Y si está por encima de mi meta, mayor a 180, agrego 2 unidades de insulina. Subo a 10 y sigo haciendo el control antes del desayuno, igualmente por 2 días consecutivos. Si sigue por encima de mi meta, le sigo subiendo la dosis de insulina hasta que llegue a mi meta. Teóricamente se puede dar cualquier dosis de insulina, se puede llegar a dar 1000 unidades de insulina por día. No hay una dosis techo de insulina, no existe tal cosa. Lo que sí es cierto es que cuando uno da más de 0.5 unidades por kilo por día, paciente de 70 kilos más de 35 unidades, paciente de 80 kilos más de 40 unidades, cuando doy más de 0.5 unidades por kilo por día y aún así no llego a mi meta, es porque se suelen requerir estrategias de insulinoterapia compleja, basal bolo, que eso sí le dejamos a los endocrinólogos para así tengamos algo que hacer nosotros también. Pero en términos generales, la mayoría de pacientes se controlará con una sola dosis y esta dosis será menor a 0.5 unidades por kilo por día. Recuerden, la regla del 2x2 dice 2 controles de glucosa en ayunas, que los 2 sean consecutivos y mayores a 180, agrego 2 unidades de insulina. Y si un control es menor que 100, uno solo, disminuyo 2 unidades de insulina. Esto requiere que le haga controles de glucosa capilar a mi paciente todos los días. Todos los días. Cuando ya estoy estable y todos mis controles están entre 100 y 180, puedo reducir los controles a pasando un día. Pero en términos generales, el paciente con diabetes tiene que hacer su automonitoreo. Insulina, automonitoreo. Como gasolina al carro. Insulina, automonitoreo. Insulina, automonitoreo. No se puede hacer insulinoterapia sin automonitoreo. Es peligroso e inútil porque no sabemos si la dosis que le estamos dando al paciente es la adecuada. Una vez que ya mi paciente está en meta entre 100 y 180 de controles de glucosa, a los 2 meses le pido una hemoglobina glucosilada. Debería estar por lo menos menor que 8, idealmente menor que 7. Si está más de 8, entonces le derivo ahí sí al especialista endocrinólogo diabetólogo para utilizar estrategias de insulinoterapia más complicadas como basal bolo, que puede ser estrategias útiles, pero que ya son más complicadas, pero se requieren un porcentaje más bajo de pacientes. Si ustedes diagnostican a tiempo, dan metformina dosis terapéutica, recuerden que la metformina dura 8 horas, tiene una vida media de 8 horas, se tiene que dar 3 veces al día. La dosis mínima es 1500 miligramos, menos que 1500 miligramos no tiene efecto clínicamente significativo. Si no llego a mi meta, entonces le agrego un segundo antidiabético oral y si no llego a mi meta, pues le agrego insulinoterapia. Y la insulinoterapia pues se prescribe así como ustedes les he explicado. Empiezo con 8 unidades, hago controles de glucosa capilar. Si 2 están por encima de mi meta, habitualmente mayor a 180, agrego 2 unidades hasta que mis controles estén entre 100 y 180. Si uno solo de los controles es menos de 100, disminuyo la dosis de insulina. 2 unidades igual. ¿Qué hicimos con doña María? Empezamos insulina, ella recibió NPH en 2 dosis, un esquema complicado, pero llegamos a una meta de hemoglobina glucosilada de menor de 7 y entonces evitamos que se quede ciega en diálisis o amputada. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido útil esta charla y cualquier cosa a las órdenes. Muchas gracias, doctor Acosta. Bastante completa su charla y sobre todo considerar siempre los diferentes riesgos que también pueden existir con respecto a la diabetes y su manejo que debe ser correcto. Doc, entre unas preguntas que tenemos para usted, ¿nos podría comentar cuáles son los riesgos de una mala insulinización? Bueno, además de que pueden existir tantos como infrainsulinización como sobreinsulinización. ¿Nos podría comentar algunos? Ya, la infrainsulinización quiere decir que el paciente está recibiendo insulina, pero no es la dosis correcta. Y es lo mismo que no darle, porque la meta de la insulinoterapia no es ponerle insulina, es ponerle una dosis de insulina que sea suficiente para controlar su glucosa. Y esto, como ven, se consigue solo con los controles de glucosa capilar. Ahí es donde conseguimos llegar a nuestros pacientes a la meta.
Dar dosis bajas, dar 10 unidades y que mi paciente siga en 200 es lo mismo que no darle nada. ¿Ya? La suprainsulinización, darle una dosis excesiva, lo que induce es hipoglucemias y las hipoglucemias ponen en riesgo la vida de nuestros pacientes. Entonces, hay que mantener en el margen terapéutico. La insulina tiene esto que los farmacólogos les gusta decir, estrecho margen terapéutico. Mucha insulina causa daño, poca insulina causa daño, hay que mantenerla en el rango, y el rango es la cantidad, la dosis de insulina que sea necesaria para mantener a mi paciente entre 100 y 180, normalmente sin pasar de 0.5 unidades por kilo por día de insulina basal, porque si no se requieren estrategias combinadas. Gracias, Doc. Otra pregunta que también tenemos es, ¿al cuánto tiempo de la insulinización del paciente puedo hacer el automonitoreo o el paciente se debe hacer el automonitoreo? Desde que le empiezo la insulinoterapia hasta que está con insulinoterapia, que normalmente es el día de sus vidas, porque es la estrategia terapéutica que le va a controlar su diabetes, se tiene que hacer automonitoreo. El esquema de automonitoreo más simple, cuando ya mi paciente está entre 100 y 180, es hacerle pasando un día por lo menos en ayunas, siempre en ayunas. Medir postprandial 2 horas después de la comida es solo para estrategias de insulinoterapia intensificada que no hemos revisado en esto. Y como les digo, primero es raro que un paciente requiera, es posible, pero es raro. Y segundo, eso ya requiere formación de alta especialidad. Perfecto, Doc. Otra pregunta que nos acaban de enviar en el chat es, ¿cuál es el manejo de la corrección de hiperglicemia en la emergencia? Como ninguno. Ese es otro tema, ese es un tema todo completo, ¿no? Cuando usted trabaja en la emergencia de un hospital, de una clínica, o su paciente llega a su consulta, como sea ambulatoria, y tiene la glucosa alta, yo me pregunto, ¿esta glucosa alta le puede costar la vida ahorita o le va a costar la vida después porque se va a infartar? Porque la diabetes mal controlada infarta y mata. La respuesta es descompensación aguda. Las descompensaciones agudas son dos: la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico. En la cetoacidosis diabética se ven glucosas mayores a 250 con alteración del estado de conciencia. Y ahí me permito hacer una gasometría y si tiene acidosis metabólica, entonces le trato como una descompensación aguda. Si no, el estado hiperosmolar no cetósico requiere de glucosas por lo menos mayores a 400 y en realidad suelen estar mayores a 800, ¿ya? Y el pH suele estar normal. Entonces, el paciente que tiene más de 250, viene un paciente con 300, con 400, pero está consciente, orientado, no está deshidratado, no tiene una descompensación aguda. No la tiene, porque no es una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética cursa con deshidratación y alteración del estado de conciencia. Y no tiene un estado hiperosmolar no cetósico porque no tiene más de 800. Entonces, ¿se va a morir ese rato? No, no se va a morir ese rato. Si es que no le trato con muchos meses o años, se va a infartar y se va a morir, efectivamente, pero no ese rato. Entonces, a ese paciente le pongo el esquema de insulinoterapia, tal como les he explicado con cualquiera de las opciones terapéuticas, los tipos de insulina. ¿Ya? Perfecto, Doc. Muchas gracias. Ay, perdón. Sí, sí. Entonces, eso es lo que no hay que confundir. Llega mi paciente con glucosa de 300 y me vuelvo loco. No, no, no. ¿Tiene alteración del estado de conciencia o tiene más de 800? Si no cumple esos dos criterios, sí le tengo que tratar, pero no es una urgencia. Perfecto, Doc. Gracias. Y otra pregunta tal vez podría ser, dentro de las complicaciones que puede, de una persona que, con diabetes que no es tratada, tanto las complicaciones macro y microvasculares, entre otras, tal vez, ¿cuál podría decirse que es la cronología o que puede observarse en un paciente progresivamente y en las que uno tiene que estar más pendiente, por decir, desde que el paciente llega que no, nunca se ha tratado la diabetes, tal vez? Se estima que el 30% de los pacientes con diabetes tipo 2 al diagnóstico tienen alguna complicación. Las complicaciones, los endocrinólogos solemos decir, los ojos miran al riñón y el riñón mira a los ojos. La retinopatía y la nefropatía diabética suelen presentarse prácticamente juntas. Si tiene algún grado de retinopatía, tiene algún grado de nefropatía. Por eso al diagnóstico y cada año hay que pedirle fondo de ojo, aunque diga que ve normal. Fondo de ojo al diagnóstico y cada año. Y pruebas de función renal, creatinina en sangre y microalbuminuria o albuminuria en orina al diagnóstico y cada año, porque se presentan subrepticiamente cuando el paciente ya está medio ciego, ya es irreversible, o cuando el paciente ya está en predialítico, dialítico, ya es irreversible. Entonces se tienen que buscar desde el diagnóstico cada año. Fondo de ojo y pruebas de función renal. Las pruebas de función renal son creatinina para calcular el clearance y albuminuria.
Perfecto, Doc. Muchas gracias nuevamente por toda su presentación bastante completa y esperemos nos haya servido a todos para ver el adecuado manejo de la insulina igualmente y sobre todo para prevenir todo este tipo de complicaciones. Nuevamente, gracias, doctor.